El propósito fundamental de esta exposición es encontrar la relación entre aprendizaje y sus bases biológicas. Lo ideal entonces es empezar por definir qué es aprendizaje, teniendo en cuenta autores como Woodbrook, quien dice que el enfoque cognitivo reconoce que una buena cantidad de aprendizaje se produce a partir de las asociaciones que se establece mediante la proximidad con otras personas y la repetición. Asimismo, advirtiendo la importancia de la retroalimentación para la corrección de respuestas y sobre su función como un motivador. Los teóricos del cognitivismo ven el proceso de aprendizaje como la adquisición o reorganización de las estructuras cognitivas a través de las cuales las personas procesan y almacenan la información. En consecuencia, definen el aprendizaje como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse, de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras experiencias, según Su. Ahora bien, la relación del aprendizaje y sus bases biológicas está determinada por el sistema nervioso central, el cual está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria, por ejemplo, el pensamiento y el comportamiento. Comienzo entonces por hacer un acercamiento a la función del cerebro en el desarrollo del aprendizaje. El cerebro se encarga de coordinar y transformar la información que recibe a través de los sentidos, situación que se da inclusive desde la fase prenatal. El desarrollo del cerebro requiere estimulación del ambiente. El desarrollo prenatal prepara el terreno para el aprendizaje, creando circuitos nerviosos que pueden recibir y procesar estímulos y experiencias. En concordancia con lo anterior, Shu advierte que aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Las personas aprenden habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales, las cuales pueden adoptar muchas formas. El aprendizaje ocurre atendiendo a diferentes factores y de acuerdo al contexto educativo y la forma como se aplican los principios de aprendizaje en los diversos contextos educativos. A propósito de este acercamiento que se hace del concepto de aprendizaje, veamos varios ejemplos. Un primer ejemplo. El niño aprende por los modelos de las personas de su entorno cercano, familia y primeros grados de escolaridad. Aprendizajes que se tornan significativos como son los procesos iniciales de lectura y escritura, procesos de socialización y habilidades básicas para la vida. En un segundo ejemplo tenemos, a medida que se ascienden los grados de escolaridad, el sujeto realiza los procesos de aprender y desaprender, dejando en su memoria, a través de la repetición, aquellos aprendizajes que le son útiles para su interacción en los grupos a los cuales pertenece. Y por último, como ejemplo tenemos que el proceso de aprendizaje es dinámico, de ahí que el entorno, los contextos, las experiencias individuales y colectivas inscriben en el conocimiento de los sujetos rasgos que lo determinan al momento de escoger un oficio o profesión, desde las habilidades, competencias y desempeños que va desarrollando durante las diferentes etapas del desarrollo. Por lo anterior es que encontramos médicos, carpinteros, docentes, mecánicos, entre otros, que dan cuenta de la importancia de la motivación, repetición, retroalimentación en la adquisición de los saberes, tanto de orden general como específico. Según Ana María Campos, en su artículo Neuroeducación, uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano, expresa de manera muy pertinente el tema que nos ocupa, que el ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, de razón, sino también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo, el cerebro. En el cerebro encontramos la respuesta para la transformación y es en él donde ocurrirá la transformación en el cerebro del maestro y en el cerebro del alumno. La relación del aprendizaje y sus bases biológicas se evidencia en la forma como el funcionamiento del cerebro demuestra cómo éste se ocupa precisamente de estimular al ser humano para que desarrolle su aprendizaje, algo para lo cual está destinado desde su etapa prenatal, razón por la cual, según Campos, las neurociencias, que en los últimos años viene revelando los increíbles misterios del cerebro y su funcionamiento, aportan al campo pedagógico conocimientos fundamentales
acerca de las bases biológicas del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de las muchas otras funciones cerebrales que son día a día estimuladas y fortalecidas en el aula. Definitivamente el cerebro es el órgano que garantiza el aprendizaje. Aprender es un proceso que ya viene programado genéticamente en el cerebro. Es la base de la supervivencia del individuo y de la especie, como lo puede ser comer, beber o la propia sexualidad. En esencia, aprender y memorizar significa hacer asociaciones de eventos que producen cambios en las neuronas y sus contactos con otras neuronas en redes que se extienden a lo largo de muchas áreas del cerebro. El cerebro tiene unos 100.000 millones de neuronas que se conectan entre sí mediante enlaces denominados sinapsis, que transmiten información de unas a otras.